Hace unos años comencé a restaurar muebles, sillas, mesas, baúles y muchas cosas que otros dan por basura. Como todo buen trabajo, lo hago en etapas. Nunca olvidaré las palabras que una vez me indicaron mi propia etapa. Cáncer en el pulmón, etapa 4, y solo un mes de vida. Y así, de repente, todo cambió. Me llamo María Figueroa, pero mis amigos me conocen por Margie. Nací en Puerto Rico, en la ciudad de Mayagüez, la ciudad de las aguas puras. En el 2000, mi esposo y yo íbamos a celebrar nuestro 25 aniversario de bodas y comencé a sentirme mal. Me sentía débil, me sentía desanimada, estaba como depresiva, a veces estaba de mal humor y comencé a rebajar tanto que hasta mis amigos me lo decían, pero yo les decía que era debido a la emoción, al ajetreo de los preparativos de nuestro 25 aniversario. Luego del aniversario lo fui dejando, pero seguía rebajando, una depresión, un desánimo, no tenía deseo de ir a trabajar, no tenía deseo de hacer nada y eso fue aumentando hasta que me comenzó a atacar una tos extraña y fuimos al doctor. Allí me mandaron a hacerme una placa de pecho. Cuando me hice la placa, me notificaron que tenía un tumor tan grande en el pulmón derecho que necesitaba ir inmediatamente a ver a mi médico. Fuimos rápidamente, allí el médico me notificó que si tenía un tumor demasiado grande, que tenía que ir al otro día a hacerme unas biopsias del pulmón. Fuimos a hacérnoslas. Desde ese momento, ya que yo estaba tan bien deprimida, todavía se aumentó mi depresión y mi estado de ánimo porque comencé a pensar que las cosas iban a estar peor. Y mi padre había muerto de cáncer, así que los temores aumentaron. Cuando llegaron los resultados de la prueba de las biopsias del pulmón, el doctor nos llamó inmediatamente y me notificó que efectivamente estaba en etapa 4, tenía Hodgkin disease y que por su experiencia me quedaba alrededor de un mes de vida. ¿Saben cómo sería que me puse? Si estaba deprimida, ahí acabé de deprimirme más. Se me acabaron las palabras, no tenía fuerza. Cuando llegué a mi casa me eché a llorar encima de mi esposo y a preguntarle, ¿por qué, Señor? ¿Por qué si nosotros te servimos? ¿Por qué si te amamos? Pero uno no sabe las cosas que ocurren en nuestra vida con un propósito para Dios hacernos más fuertes y para hacer que nuestra fe crezca más. Desde ese momento comencé una trayectoria de quimioterapia. Me dieron 12 quimioterapias. Comenzamos, al segundo día de haberme notificado esto, comenzaron las quimios. Cuando empezó la quimioterapia, el doctor le dijo que al otro día iba a estar todo su pelo en la almohada. Y ella le contestó, no doctor, eso no va a ser así, porque yo voy a orar a Dios y Dios no va a permitir que eso pase. Y el doctor le dijo, puedes orar todo lo que quieras, tu pelo va a estar en tu almohada. Al otro día de la quimioterapia, su pelo no estaba en la almohada, estaba en su cabeza todavía. Y durante todo el proceso, esto fue un milagro tal vez pequeño que nosotros notamos, pero significativo porque vimos que Dios estaba en el asunto. Y todo eso redundó y el doctor cuando volvíamos cada vez a la próxima quimioterapia durante 6 meses, el doctor nos comentaba, tiene unos folículos bien fuertes. Y ella le contestaba, no, es un Dios bien fuerte que tengo. En la 4ª quimioterapia, yo clamando al Señor, tratando de coger fuerza, la iglesia orando por mí,
casi todo Puerto Rico orando por mí, gente de afuera, hasta de Egipto, orando para esta situación, para que Dios se glorificara. Algunos días me sentía con ánimo, otros días me sentía triste, como que dudaba, pero volvía y cogía fuerza sabiendo que Dios había puesto promesas en su palabra de que aunque andara en valle de sombra de muerte, Él estaría conmigo. Y eso me animaba, me fortalecía. Y en los momentos en que estaba sola, clamaba, me humillaba, me postraba delante del Señor pidiendo misericordia. Quería ver mis hijos realizarse, quería tener nietos, quería estar más tiempo con mi esposo, disfrutarlo. Y a veces me sentía que no me podía mover, sobre todo cuando me daban la quimioterapia, que estaba días de cama. En la cuarta quimioterapia o en la quinta, recuerdo haber estado acostada una noche con unos hermanos de la iglesia que vinieron a visitarme, y mientras ellos hablaban en el cuarto, yo sentí que alguien me había dado un cantazo en la espalda tan duro que me traspasó hasta adentro. Tuve que gritar y llorar del dolor. Mis amigos brincaron y mi esposo brincaron al lado de la cama para ver qué me pasaba, pero en ese momento sentí que lo que había entrado en mi cuerpo había vuelto a salir hacia atrás y todo mi cuerpo sintió como unas corrientes que salían por mis piernas, por mis brazos, por mi cabeza, por el mismo sitio donde había sentido el cantazo. E inmediatamente el dolor cesó. Ellos estaban preocupados y me preguntaron qué había pasado y les conté la experiencia y que ya me sentía sin ese dolor, que fue algo momentáneo. A los 2 o 3 días tenía la cita para hacerme las placas de nuevo. Recibí una llamada del doctor diciéndome: María, tengo que decirle que algo ocurrió. La placa aparece que no tienes nada en el pulmón derecho, solamente 1 centímetro, como una marca de que algo había estado allí. Y yo empecé a darle gracias a Dios y a darle gracias a Dios y a alabarlo, y el doctor en el otro lado del teléfono decía: verdaderamente creo que esto es un milagro, no había visto cosa así, porque tu tumor medía 12 por 11 por 11 centímetros, demasiado grande para haber desaparecido en 4 quimioterapias. Y ahí comencé yo a hablarle del poder de Dios, a hablarle de cómo Dios brega con nosotros. Y después tuve que seguir dándome las quimioterapias. Me dieron 12 quimioterapias. No pude dejar de dármelas porque los médicos tenían que ser responsables en su responsabilidad por dármelas. Pero ahora iba con gusto porque sabía que Dios había hecho la obra. Cuando fuimos a nuestro doctor, él nos dijo: definitivamente esto es un milagro, porque ya estando en etapa 4B con la médula ósea muerta, volvieron a hacer la médula ósea y estaba todo vivo, todo normal. Y eso no es algo que la quimioterapia cura. Eso es algo que Dios hizo milagrosamente. Sabemos que Dios no sana a todas las personas. De algo tienen que morir las personas. Y la lucha que nosotros teníamos era que si Dios iba a contestar, nunca dudábamos que Dios tuviera el poder. Pero sabemos que Dios hace las cosas según su voluntad. Y yo leía en el libro de Juan que Jesús le decía a sus discípulos que la enfermedad de Lázaro no iba a ser para muerte, sino que era para que Dios fuera glorificado. Y eso me llenaba de fe, y a la misma vez me preguntaba si eso iba a ser el caso de Maggie. Y la contestación es: gracias a Dios, fue el caso de Maggie. Hace más de 15 años ya de todo eso, que ella está más fuerte que nunca, su fe es sólida y está siempre dándole gracias a Dios por el milagro que hizo en su vida. Comencé a predicar en diferentes lugares, comencé a testificar, escribí un libro juntamente con mi esposo donde podía dejar escrito para ahora y para el futuro cómo Dios obra. Ahora que me dedico a restaurar muebles, puedo ver
que en esta misma forma hace el Señor con nuestras vidas, que a pesar de que pasamos por experiencias negativas, Dios las va a utilizar para fortalecernos y para hacernos mejores personas y aumentar nuestra fe. Mi vida y sanidad milagrosa son muestra de un Dios que camina con nosotros, aun cuando atravesamos el valle más oscuro. No hay persona o situación demasiado deshecha que Dios no pueda restaurar y renovar. En sus manos, hasta lo más quebrado puede transformarse en algo hermoso.